que la eutanasia de las cuales estamos hablando van a ser de animales que están enfermos, están viejitos o que tienen algún padecimiento ya crónico que no es curable y que están en una etapa terminal. Las decisiones no se toman de un solo lado, ¿no? Las decisiones tienen que ser bilaterales, pero en el momento en el que aún con medicación el perrito ya no tenga una buena calidad de vida, entonces ahí empezamos a tomar decisiones y a hablar sobre dejar ir. Tiene que haber una justificación médica. Casi siempre las eutanasias que se autorizan, porque pues también va mucho a juicio del médico veterinario que lo va a practicar, hablar previamente de tomar la decisión, hablar sobre sus miedos, inseguridades, todas sus dudas. Esta es una producción de Estudio Cliar. Hola, bienvenidos a su nuevo episodio de Entre Vets y Peludos. Hoy tenemos un tema complicado porque puede traernos culpas, tristeza, pero lo podemos ver de una manera diferente, con mucho amor, con mucho respeto. Y pues hoy nos acompaña la doctora Andrea para hablar de este tema. Vamos a hablar acerca de la eutanasia en mascotas. Doctora, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, días, tardes, noches, dependiendo del momento en el que nos vean, ¿verdad? Para nosotros es de día, pero buenas tardes, buenas noches, buenos días también. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada por hablar sobre este tema, que como bien lo mencionaste, es un tema que duele, pero que tenemos que enfrentarlo porque pues es parte de la convivencia con las mascotas. Así es. Siempre he dicho que las mascotas llenan de alegría la casa, la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, ese último momento es como un regalo que nosotros les podemos hacer a ellos, justamente. Claro. Y ese regalo creo que debería de ser un muy buen regalo y que sea de una manera adecuada. Pero bueno, ya sin tanto preámbulo, ¿qué te parece si empezamos? Claro que sí. Hay muchas personas que tienen en su cabeza, en su mente, todavía la palabra sacrificio. Es correcto. Pero, pues ya actualmente, sacrificio, pues lo platicábamos antes de empezar el episodio, pues ya no es un tema que normalmente esté en nuestro vocabulario. Claro. Por favor, ayúdanos a decirnos las diferencias entre sacrificio y eutanasia humanitaria, por favor. ¿Y por qué son diferentes estas palabras? Claro que sí, mira, lo que comentas es bastante importante porque mucha gente actualmente todavía llega a las veterinarias pidiendo el servicio de sacrificio, ¿no? Pero es importante mencionar que nosotros no sacrificamos animales. Históricamente se le conoce de esa manera, o sea, como hacer un sacrificio, pero el sacrificio quiere decir que tú vas a obtener algo a cambio. Es decir, tú das algo, en este caso estamos hablando pues de la vida de un animal, tú das la vida de un animal y vas a obtener algo a cambio. Pero este término es hasta cierto punto injusto con nuestras mascotas, con nuestros compañeros, porque no estamos obteniendo ningún beneficio de su muerte, ¿no? Al contrario, lo que estamos recibiendo es dolor, es tristeza, es la despedida de nuestro compañero, ¿no? Entonces, es un término que ya no se utiliza, que actualmente utilizamos el término eutanasia humanitaria. ¿Por qué? Porque la eutanasia humanitaria lo que busca es darle un fin digno a la vida de nuestros compañeros, un fin sin dolor, sin ansiedad y sobre todo comodidad y que al final lo va a liberar de dolor. Así es. Y muchas veces en ese momento pueden llegarnos los miedos, claro, las culpas, las tristezas, el hubiera, ¿verdad? Y todas estas cosas que en ese momento está lleno de culpas. Pero, ¿cómo podemos como tutores enfrentar por primera vez a lo mejor la mascota que tenemos desde hace 15 años? Pues ya le llegó este momento. ¿Cómo podemos enfrentar esa eutanasia? Claro. Bien, mira,
Vamos a empezar por aclarar o especificar que la eutanasia de las cuales estamos hablando, por lo menos en este espacio, van a ser de animales que están enfermos, están viejitos o que tienen algún padecimiento ya crónico que no es curable y que están en una etapa terminal. Entonces, nosotros como médicos también, bueno, es importante mencionar que siempre van a surgir estas dudas, ¿no? De, ¿y si lo estoy adelantando? ¿Y si había más cosas que podía hacer? ¿Y si es la decisión correcta? Pero todo esto, creo que estas dudas se van a ir resolviendo teniendo una muy buena comunicación con el veterinario que está atendiendo a tu mascota y además también teniendo en cuenta que nosotros vamos a valorar 5 aspectos que van a dictar si tu mascota tiene una buena calidad de vida o no. La primera va a ser la nutrición. Que coma bien, que se alimente bien, que tome agua de manera adecuada, es decir, que no tenga como ningún problema con la relación con la comida, ¿no? El segundo es la salud, que goce de buena salud, que no tenga alguna enfermedad diagnosticada. Principalmente en estos pacientes, lo que vamos a tener son enfermedades crónico-degenerativas, que como su nombre lo dice, lejos de ir mejorando, con el paso del tiempo van a ir empeorando. El tercero es el entorno, es decir, que todavía tengan esa disposición para andar, para pasear, para andar caminando, olfateando, o sea, que todavía tengan esa capacidad de tener un entorno amigable con ellos, ¿no? El cuarto va a ser su estado mental, que todavía sean perritos, por ejemplo, si antes era un perrito alegre, que olfateaba, que buscaba, que le gustaba jugar con otros perros, pero ahora es un perro que se aísla, que ahora ya es gruñón, que ya no quiere hacer otra cosa más que dormir. Entonces ahí también vamos a tener como foquitos rojos, ¿no? Y el quinto es el comportamiento, que el comportamiento nos va o se va a expresar a través de si todavía juega, si todavía le gusta salir a pasear, si todavía tiene el comportamiento habitual o natural de nuestra mascota, ¿no? Con el que hemos venido conociéndolo a través de los años. Tuvimos a ese perrito durante muchos años y Ujú. vimos que era juguetón, que olfateaba, que llegaba y gustoso se comía las croquetas, llegaba y jugaba y tomaba agüita y todo. Pero ya llega un momento en el que ya no se levantan, Claro. en el que ya se la pasan echados todo el tiempo. Ujú. ¿Y cómo podemos hacer esa diferencia entre prolongar la vida y evitar el sufrimiento de esa mascotita? Ujú. Bien, yo creo que esto es teniendo una muy buena comunicación con nuestros veterinarios, porque las decisiones no se toman de un solo lado, ¿no? Las decisiones tienen que ser bilaterales, porque al final del día es una carga que pesa mucho, tanto como para el veterinario como para el propietario. Entonces, yo siempre les digo a mis clientes, es una decisión que vamos a tomar juntos. Entonces, en el momento en el que ustedes me digan, oye, ya no lo veo que por ejemplo, ya se para con mucha dificultad. Bueno, vamos a darle alguna medicación, vemos cómo responde. Mientras esté bien con la medicación, podemos continuar con medicaciones. Pero en el momento en el que aún con medicación el perrito ya no tenga una buena calidad de vida, entonces ahí empezamos a tomar decisiones y a hablar sobre dejar ir. Así es. Y a veces pues es complicado tomar esa decisión porque creemos que la mascota va a sufrir. Ujú. Pero también nosotros como médicos es muy importante que les expliquemos a las personas pues que es un proceso indoloro, Claro. que justamente queremos evitar dolor a la mascota y no darle más dolor a esa Ujú. mascota. Tú que te dedicas a hacer esos procesos, ¿cómo es que explicas a los tutores esta cuestión justamente? Esta pregunta que haces es bastante importante y justamente fue algo que platicábamos previo a la grabación. Me parece indispensable que la gente sepa que es un proceso indoloro
y que tiene que ser rápido. Ujú. Aquí voy a empezar abriendo con algunas experiencias que pues sí me han llegado y me han afectado como médico y como persona, porque no me parece justo para como ese fin que tuvieron esas mascotas, ¿no? Te voy a mencionar, por ejemplo, 3. Ok. El primero de una señora que me comentó que cuando pidió el servicio de eutanasia, la persona que lo hizo literalmente llegó y le colocó la inyección intracardíaca a su perrita y pues obviamente fue traumático tanto para la mascota como para la propietaria, porque el perrito lloró, o sea, gritó porque pues obviamente es doloroso, ¿no? El perrito por más mal que esté no está inconsciente. Ujú. Entonces, si bien la eutanasia intracardíaca está descrita y está aprobada por las normas que hablaremos después, es un tipo de eutanasia que sí tiene que ser muy bien informada antes al propietario porque es una de las más impactantes. Y no es impactante porque duela, es impactante porque el propietario está en el conocimiento de que estás puncionando el corazón. Y eso mentalmente nos preocupa y nos angustia, Claro. ¿no? Y más por esa mascota que tú conviviste años con Claro. ella y que la amas y Ujú. que quieres el bienestar de esa mascotita. Claro, que creo que yo les diría más que mascotas, son miembros de la familia, Ya, ¿no? Entonces, ver que se va de esa manera duele, claro. ¿no? La segunda experiencia de otra propietaria me comentó que en total tardaron aproximadamente 1 hora y media en hacer la eutanasia de su mascota. Entonces, si bien ella me decía, es que yo no lo veía ni angustiado, ni con dolor, ni nada, o sea, pero yo veía que no se iba y no se iba. Entonces, eso a ella le generaba angustia, ¿no? Ujú. Y por ese motivo ella no aceptaba la eutanasia de su otra mascota que ella también lo requería, ¿no? Claro, por ese proceso, imagínate estar 1 hora y media en ese proceso Claro. de eutanasia, es muchísimo tiempo. Bastante tiempo. Sí. Y el tercero, pues bueno, es de la experiencia de un conocido que él tiene muy marcado en su memoria. Fíjate, él tiene 30 y tantos años, y él tiene muy en su memoria y en su corazón que a la mascota de su niñez, el doctor les dijo, oye, ya no hay como mucho más que hacer. Lo subió a la parte de arriba de su clínica y simplemente se escuchó que el perrito lloró. O sea, él tiene en su recuerdo un chillido feo, Intenso. intenso. Y él dice, bajó con mi perrito inconsciente, pero no sé qué pasó. No me dijo, o sea, no supe, no me explicó, no supe nada, o sea, solamente escuché y nadie nos dijo más, ¿no? Entonces, creo que acercarnos al veterinario puede ser tu veterinario de toda la vida o también ya hay actualmente médicos que ofrecemos los servicios de eutanasia a domicilio, que los podemos acompañar en este proceso de cómo es, ¿no? Entonces, te voy a explicar cómo yo le explico a mis propietarios. Sí, por favor. Lo primero que hacemos es colocar una sedación, que yo les digo es el único piquetito que les va a incomodar. ¿Por qué? Pues porque a veces lo hacemos por vía intramuscular, que pues obviamente es un Ujú. poquito dolorosa, directamente endovenosa, pero implica un piquetín, ¿no? Y es lo único que va a molestar. Esta sedación es precisamente para que el perrito no esté ansioso, que no esté inquieto, que esté relajado lo más que se pueda, ¿no? Después de ahí, depende de la vía que vayamos a utilizar, puede ser por la más común, es la endovenosa. Colocamos un catéter en su patita, lo más común es en la patita. Vamos a hablar como de lo tradicional porque depende mucho de cada paciente. Hay que recordar que ya son pacientes viejitos, desnutridos, a veces deshidratados. Ya veremos cada caso su complejidad en específico. Pero lo más común es colocar una vía endovenosa y a través de esa vía pasar una sobredosis de anestésico. Yo siempre les comento, es como si fuéramos a entrar a una cirugía, es decir, no va a estar consciente absolutamente de nada, no hay dolor, no hay conciencia, pero las dosis se sobrepasan por mucho, Así ¿no? es.
Entonces, si bien podemos tener algunas reacciones musculares normales, porque pues obviamente los reflejos continúan, ¿no? Las transmisiones eléctricas después del fallecimiento continúan. Hay veces que podemos ver que se mueve un músculo, que una patita un poquito tiene un movimiento, pero yo siempre les comento, ya no hay dolor, ya no está, ya no hay latido cardíaco, podemos ver esto. Yo siempre les voy explicando paso a paso lo que voy haciendo y qué podemos ir viendo en cada etapa, ¿no? Es importante también que sepan que tiene que ser un proceso rápido. Por mucho un proceso de eutanasia durará, voy a poner un tiempo exagerado, 10 minutos. O sea, Y ya estás exagerando. 10 minutos es exagerado, ¿no? Porque lo que buscamos es justamente eso, que sea rápido y que sea sin dolor, Claro. sin angustia, que es lo importante. Así es. Y como dices, a lo mejor por personas que hacen procedimientos de manera inadecuada, la gente se queda con esa idea, con ese concepto de que así es, y mejor porque no quiero que mi mascota sufra, mejor no realizo ese sacrificio, porque es doloroso. Sí. Pero ya como nos explicaste, una eutanasia humanitaria es para evitar el dolor, no prolongar el sufrimiento, y tiene que ser rápido. Sí. Oye, pero ¿por qué es tan importante justamente que la eutanasia sea realizada por un médico veterinario y no por cualquier otra persona? Es importante saber que la eutanasia sigue ciertas normas. Es decir, no es como que los médicos veterinarios vayamos haciendo eutanasias sin ninguna regulación. De hecho, lo más común es que cuando se va a hacer una eutanasia, ya sea a domicilio o en alguna clínica, tú como propietario tengas que firmar un consentimiento consciente de que estás aceptando que tu mascota sea eutanasiada en tales condiciones y se hace como un contrato de mutuo acuerdo, digámoslo así, ¿no? Es lo más común. ¿Esto por qué? Porque nosotros nos guiamos en la norma oficial mexicana, es la 033 SAC/SO 2014. En esa norma cualquiera la puede buscar un poquito por internet. Esa norma nos da pautas a nosotros sobre la eutanasia humanitaria en perros y gatos. Vienen más las demás especies y para cada especie está descrita pues la forma o la manera de la eutanasia humanitaria, ¿no? Es importante que sepan que en esta norma sí se especifica que cualquier persona puede ser capacitada para realizar la eutanasia en cualquier animal. Pero siempre hay un pero. Sí, es que el pero más grande es que siempre tienen que estar supervisados por un médico veterinario. Así es. Es decir, hay actualmente, por lo menos conocemos un lugar que tú puedes ir y cierta persona hace la eutanasia, pero esa persona no es un médico veterinario. Y desafortunadamente es la persona de la cual hace eutanasias de hora y media, ¿no? De un tiempo muy prolongado de sufrimiento tanto para el animal como para el propietario. Entonces, si bien esta norma especifica que cualquier persona capacitada puede hacerlo, siempre tiene que estar un médico veterinario, el responsable ahí acompañando a esta persona, ¿no? Pero obviamente cualquier persona, no, por más capacitación que tenga, no tiene la experiencia que tiene un médico, no tiene esa pericia de decir, bueno, si mi vía endovenosa no funcionó, a lo mejor utilizo una vía intramuscular, a lo mejor utilizo otra una vía subcutánea, así, algo, ¿no? Resolver, que es lo que comúnmente hacemos en la clínica. Entonces necesitas resolver para que ese proceso sea rápido y nuevamente aclarar, sea indoloro. Así es. Y un punto también que no vamos a profundizar mucho ahorita, lo vamos a hacer en otro episodio, que tengamos oportunidad, pero son los consentimientos informados. Claro. Alguien en alguna ocasión me decía que era muy importante que el tutor diera esa firma, ese consentimiento de su mascota, porque ¿quién no te dice que agarra al perro del vecino porque le cae mal y llega a la clínica y lo va a realizar o a dejar para que le hagan la eutanasia? Claro. Y dice, ni siquiera su dueño es, o su tutor es. Entonces, es muy importante eso. Y otra cosa también en la que sí me gustaría hacer hincapié y que profundizáramos también, es la cuestión
que ya nos dijiste, solamente por cuestiones de salud es que se hace esta eutanasia humanitaria. No porque mi perro sea travieso y ya no lo aguanto, voy a llevar a la clínica y doctor o médico, hágale la eutanasia. La eutanasia en esos casos no está permitido, tiene que estar justificada, ¿verdad? Sí, tiene que haber una justificación médica. Casi siempre las eutanasias que se autorizan, porque pues también va mucho a juicio del médico veterinario que lo va a practicar, están directamente relacionados con enfermedades terminales, por vejez o por emergencia. O sea, una perrita que entró al quirófano y que ya, no sé, por un tema uterino, ¿no? Alguna infección en el útero. Pero que tú ya como médico entraste y viste que eso ya está muy mal, ya hay muchos órganos dañados, entonces en ese momento se llama a los propietarios y les dices, oye, esto está muy mal, no va a sobrevivir, y se hace la eutanasia, por ejemplo, transquirúrgica, ¿no? Depende mucho del caso, pero siempre es por temas de salud y es bastante importante lo que comentas, no porque el perro sea travieso, sea agresivo, porque sea que tira mucho pelo, también llega a suceder. Por ejemplo, los más donde vemos más estos servicios en los huskies, ¿no? Mucha gente llega con un husky sano de 2, 3 años, es que me destruye todo y deja un montón de pelos. Sí, o sea... Lo hubiera visto antes, señora, de tener ¿no? ese perro. Exacto. Entonces, siempre aclarar que siempre son por temas de salud. Así es. Y que nosotros como médicos vamos a hacer hasta lo imposible, porque también hay algunos factores de salud que tal vez con una cirugía se podía corregir. Entonces ahí también siempre los instamos a primero buscar todas las soluciones y dejar la eutanasia como el último recurso para los que en verdad lo necesitan. Así es, siempre justificado. ¿Y sabes qué pasaba también? Cuéntanos tu experiencia. Te comparto. A mí, por ejemplo, me tocó hacer eutanasia de varios perritos que yo ya conocía de hace muchos años. Claro. Y entonces el estarlo viendo que llegaba para sus vacunas o después se enfermaba o cualquier cosa. Y ya verlo en un estado en el que sí ya es necesaria esa eutanasia, ¿te pegaba el corazón? Bastante. O sea, es difícil nosotros como médicos también hacer este proceso. Y más cuando, ya me voy a poner a llorar. Y más cuando viste algún pacientito con el que conviviste muchos años. Es difícil nosotros como médico hacer ese proceso. Claro. Mira, yo te cuento desde mi experiencia, ¿no? Yo empecé a ofrecer el servicio de eutanasias a domicilio después de algunas experiencias en clínica, porque para mí es muy difícil estar conteniendo el dolor de una familia y después hacer ese servicio y estando en clínica, a los 5 minutos, 10 minutos, me dicen, llegó un cachorrín a vacuna. Y hacer como que no pasa nada. Y fingir esta sonrisa de no me afectó, no me dolió, y pues estoy recibiendo a un perrito nuevo que viene emocionado y feliz, y entonces yo también que fingirle una sonrisa porque yo también estoy afectada, ¿no? Entonces, por supuesto que he tenido varios pacientes que sí me han marcado muchísimos. Creo que los más recientes te podría mencionar, por ejemplo, 3. El primero, Bambú, un golden precioso que falleció de melanoma. Bambú estuvimos con él como acompañándolo como año y medio más o menos en su proceso, y que el día que llegó incluso para mí fue muy difícil tener que decirle al señor, ya es momento, ¿no? Porque yo también como médico me cuestiono mucho si en verdad hay algo más que ya no pueda hacer o si me hace falta estudiar más, si me hace falta capacitarme más. O sea, también nosotros como médicos vivimos este dilema, ¿no? No nada más es cuestión del propietario, también para nosotros pesa mucho tener que decirles, ya es el momento. Otro caso, Rocky, ¿no? También Rocky, híjole, ese día sí me rompí mucho. Normalmente no lloro delante de los propietarios porque pues siento que alguien tiene que sostener la situación, ¿no? En alguien tiene que perdurar la calma, pero en ese caso mi lazo con Rocky era tan fuerte que no pude, ¿no? O sea, y lo realicé con
creo que con el mismo dolor que su propietario. Yo sé que él era su mascota y que él vivía a diario con él, pero yo hice hasta lo imposible por ese perro, ¿no? No sé cuántos cursos tomé para su enfermedad, lo mandé aquí, lo mandé allá, lo derivé, vimos especialistas, vimos de todos, hicimos, los propietarios y yo hicimos todo, ¿no? Pero dejarlo ir y especialmente ser yo quien hizo la eutanasia fue súper doloroso. Y el tercero y más reciente que me dolió mucho fue Rusho. Rusho, de hecho, no quiero llorar. Hace apenas un año, en septiembre, que se hizo un año de su fallecimiento, pero Rusho lo conocí desde que tenía 3 años. Ujú. Y lo dejé ir con 9 años por un cáncer prostático terrible. Y créeme que dejarlo ir fue una de las cosas más dolorosas que tuve que hacer en todos los años, porque con Rusho tenía un vínculo bien especial. Era un perro de 50 y tantos kilos, o sea, un perrote así imponente, pero que conmigo, por lo menos conmigo, porque con otras personas no, pero conmigo era el más lindo, el que llegaba y se sentaba siempre en mis piernas. Se creía chihuahua, ¿no? O sea, él creía que cabía en todos lados. Ujú. Entonces, dejar ir a esos pacientes también como médico te rompe, ¿no? Claro. Pero justamente creo que es esencial esa comunicación con los propietarios, y yo siempre les agradezco que acepten el servicio a domicilio, porque he estado en ceremonias bien preciosas. He estado desde desayunos con toda la familia que se organizan para despedir al perrito. He estado en ceremonias espirituales que les hacen dependiendo de la creencia de cada propietario. Y eso también me da a mí la oportunidad de recomponerme, ¿no? Por lo menos ese traslado de la casa a mi trabajo Ujú. me da 20 minutos, media hora para recomponerme. No porque sea un proceso cotidiano, lo hace menos difícil, Claro. ¿no? Siempre está contener, em, justamente esto creo que es la palabra, contener el dolor de la familia y asegurarles que es la mejor decisión que pudieron haber tomado desde el amor hacia su mascota. Así es. Me parece importante esa palabra que dijiste, contención, el contener a la familia, porque pues muchas veces por la convivencia, por el amor, por el cariño, como pues es parte de la familia, bien lo dijiste. Es un momento muy difícil, muy complicado, y justamente parte de nuestro papel es el contener también. Ujú. En la clínica también muchas ocasiones me tocó el abrazar a esa persona porque la ves que está en llanto. Sí. Y no nada más es hacer el procedimiento y ya, señora, adiós. Ujú. O sea, es contener también a esa persona que está sufriendo en ese momento. Claro. Entonces, ya sea en clínica o en la casa de los tutores, donde la mascotita convivió con ellos muchísimos años, pues es importante que nosotros también hagamos esa función de contener a la familia Ujú. que está atravesando por esa situación complicada. Nos hablaste, por ejemplo, hace rato de que te había tocado que hicieran desayunos o alguna ceremonia religiosa, espiritual más bien. Claro. ¿Qué opciones existen para que podamos nosotros despedirnos de ese cuerpo, de esa mascota con cariño? ¿Y qué impacto tiene entre elegir una o la otra Claro. en ese proceso del duelo? Bien. Mira, una vez que ya se realiza la eutanasia, tenemos 2 opciones. La primera es si la mascotita no tenía una enfermedad infecciosa, algo que fuera contagioso para su misma especie o para otras especies, podemos hacer el entierro en nuestra casa, o si tienen un terreno o un algo que sea propio de los propietarios, se puede hacer el entierro de la mascota. Normalmente lo sugerido es hacerlo por lo menos a 1.5 metros de profundidad y por lo menos 50 metros antes de algún cuerpo de agua. Y lo segundo es la cremación. Creo que la cremación actualmente es lo más popular y creo que de mi perspectiva la mejor opción, porque te da la oportunidad de recuperar cenizas. También he tenido pacientes clientes
que las cenizas las convierten en árboles, en plantas, hacen relicarios, hacen como, pues, más cosas tratando de involucrar las cenizas de sus mascotas para sentir que todavía siguen con ellos, ¿no? Actualmente ya aquí en Querétaro tenemos muchísimas opciones, muy buenas opciones de crematorios para mascotas que todos son bastante confiables, entonces nada más es cuestión de acercarse con el médico que está haciendo la eutanasia o incluso buscar por medios propios, basados en recomendaciones, algún servicio de cremación. La mayoría tienen paquetes como ya muy generales, que varían desde solamente hacer la disposición del cuerpo, es decir, solamente pasar por el cuerpecito y se incinera y tú no recuperas nada. Ujú. Las incineraciones comunitarias, que en ese entran varios cuerpecitos de distintas mascotas y se te entrega el proporcional al peso en cenizas. Y las incineraciones individuales, que es solamente tu mascota y solamente recuperas tu mascota, ¿no? Bueno, en cenizas. También ya tienen muchas opciones, desde relicarios, distintas urnas. Plantas también. También hay un servicio muy bonito de una incineradora que me gusta mucho, que te hacen una huellita en cerámica también, por Ujú. ejemplo. Fotos, bigotitos, el pelito, o sea, ya depende mucho del servicio que estés solicitando. Hay muchísimas opciones. Y también sabes que hay algunos servicios, servicios de cremación que incluso tú puedes ir al lugar y ver que efectivamente tu mascota entre a cremación y se vea y el proceso sean Sí. parte de Ujú. de ese momento, de ese proceso. Entonces, pues ya depende de cada quien también Sí, lo que crea, lo que quiera, hasta exactamente. la cuestión económica también, También porque de eso influye también mucho. depende. Ujú. Oye, y ya para terminar, ¿qué últimas palabras les dirías a nuestros tutores para que vean ese momento Ujú. no como un sacrificio ni como algo pues doloroso, sino más bien como un acto de amor para esa mascota? Claro. Mira, yo creo que aquí eh, algo que los invitaría a las personas es a hablar previamente de tomar la decisión, hablar sobre sus miedos, inseguridades, todas sus dudas con su médico. Que ellos sepan y entiendan que si bien somos médicos y a veces nuestra mente es medio cuadrada, em, hay una frase que por ahí leí que me gustó mucho que dice que detrás del estetoscopio también hay un corazón, ¿no? Ujú. Y muchos de nosotros no solamente somos médicos, también somos propietarios y también hemos estado en ese lugar. Entonces, a través de la empatía, los vamos a escuchar y sobre todo que no los vamos a juzgar, porque también es un duelo que socialmente todavía está como medio No tan aceptado. no bien visto, ¿no? Sí. Mucha gente te dice, es que ¿por qué lloras? Era Era un un perro. perro. No, no era un perro, no era mi compañero, me acompañó por muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo lo viví con mi gato. A mí, una persona que saqué de mi vida por ese motivo, me dijo, era un gato, ya no llores. Y yo dije, Ujú. es que no, no era un gato, era mi compañero. Por 7 años fuimos él y yo contra todo, ¿no? Contra quien fuera, pero éramos él y yo. Por 7 años fue el único que me esperó al llegar a mi casa. Por 7 años, él estuvo conmigo ahí en los momentos más difíciles, siempre siempre juntos, ¿no? Él y yo. Entonces, nosotros como médicos también hemos perdido a algún ser querido, una mascota. Entonces, a través de la empatía los vamos a estar guiando y los vamos a estar acompañando. Y que en el momento en el que el médico te diga: "Oye, ya no hay más, ya te respondí todas tus dudas, ya hicimos esto, ya hicimos todo lo posible y tu perrito, tu gatito, tu lorito no mejora, entonces no hay más". Y justamente entender que la eutanasia es un regalo de amor y que la muerte digna debería de ser un derecho
de todos nuestros mascotas. Así es. Ujú. Es complicado el momento, sobre todo por lo que decíamos, por lo doloroso Sí, que es. Sin embargo, es una decisión que tarde o temprano debemos de tomar cuando tenemos o enfrentamos una enfermedad crónica con nuestras mascotas. claro. Entonces, pues así como lo platicamos con nuestra familia cercana, cuando nos va a llegar el momento a nosotros como personas, Claro. como papá, como mamá, como todas las personas, porque Ujú. lo único que tenemos seguro en este mundo es que algún día vamos a morir. Exacto. Entonces lo mismo deberíamos de pensar con nuestras mascotitas. Algún día a ellos también les va a llegar ese momento. Ujú. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, ojalá fuera en las mejores condiciones, Ujú. pero si llega un momento en el que por alguna situación, algún diagnóstico de alguna enfermedad crónica, pues tienen que decidir este momento, Ujú. yo creo que lo pueden ir platicando Sí. como familia, porque tarde o temprano va a llegar ese momento. Sí. Mira, a mí me gusta platicarlo mucho con mis clientes. Hace no mucho, un fin de semana, un propietario me solicitó una consulta de urgencia y desafortunadamente su gatita llegó y falleció ahí en mismo en la clínica como media hora, 40 minutos después de que llegó. Y pues le hicimos estudios, se vio que tenía una enfermedad renal ya muy avanzada. Entonces yo le decía, mira, este punto iba a llegar. Lo único que hubiera cambiado es que tú supieras antes para que estuvieras preparado. Ujú. Entonces, a lo que voy con esto es que si bien es un tema que duele, porque a nadie nos gusta imaginarnos el final, Claro. tenemos que enfrentarlo para estar conscientes de que eventualmente va a llegar y que cuando tú ya empezaste a pensar en la eutanasia y a hablar de eso y a ver esa posibilidad, es porque tal vez el final ya no esté tan lejano. Entonces eso te da tiempo a ti de prepararte. Yo a muchos de mis pacientes incluso los invito a tener una cita con algún psicólogo, con algún tanatólogo, que los ayude a justamente a aceptar su duelo y finalmente a llegar preparados lo más posible, ¿no? Porque nunca nadie nos prepara para ese sentimiento, Ujú. pero llegar como mentalmente un poquito más fortalecido a ese momento y estar seguro de que estás tomando la mejor decisión. Así es, porque si no nos preparamos, porque vuelvo a repetir, tarde o temprano llega ese momento, si no nos preparamos, nos llega de golpe el momento, duele mucho. Si de por sí Sí. cuando uno está preparado y sabes que ya el momento ya está muy cercano, duele. Ujú. Ahora imagínate cuando no te preparas, Sí. cuando para humanos o para mascotas es doloroso. Ujú. Así que doctora, te agradezco muchísimo No por nada. que nos hubieras acompañado con este tema tan sensible, pero tan esencial que Ujú. debemos de, pues como bien dijiste, de prepararnos para ese momento. Exacto. Y a ustedes que nos están viendo, espero que hubieran disfrutado este episodio, que reflexionen sobre sus mascotas porque es un momento inevitable para ellos y para nosotros. Les adelanto que muy pronto tendremos a una tanatóloga por aquí, ya comentó la doctora, siempre es bueno estar acompañado de un psicólogo, un tanatólogo, y tendremos la presencia de una tanatóloga porque es muy importante que estemos acompañados en este proceso, tanto de la muerte de un ser querido, de un familiar cercano que sea doloroso, o hasta justamente como platicábamos, de una mascota que ya se convierte parte de la familia. Así que no se lo pierdan porque muy pronto lo vamos a tener. Doctora, muchísimas gracias. No, a ti muchas Ya eres gracias. parte de la casa. Gracias. Entonces, pues seguramente nos seguiremos viendo pronto por aquí. Claro que sí. Y a ustedes, pues recuerden, por favor, si no se han suscrito, háganlo, suscríbanse, apóyennos, porque la manera en la que ustedes nos apoyan para que nosotros podamos seguir haciendo contenido es suscribiéndose. Apóyennos, por favor, se los agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias.